Lo primero que tenemos que preguntarnos es para qué estamos dándonos una televisión y una radio pública, y es para ofrecer a la ciudadanía los contenidos que no tienen los medios de comunicación tradicionales y privados. Y en ese sentido, una de las carencias más importantes que tenemos es la pluralidad informativa y una de las deudas pendientes todavía en la RTPA, con lo cual crear espacios donde se dé voz a los diferentes sectores de la población, las diferentes preocupaciones e iniciativas que está viviendo la sociedad asturiana, pues me parece de los primeros temas que tenemos que abordar. General, ¿no? de modelo de gestión, ¿no? Que nosotros tenemos la sensación de que hay un modelo de gobierno en Asturias que vale lo mismo para dirigir la caja de ahorros que el Musel, que la TPA, que cualquier chiringuito vario, ¿no? Y que es un modelo de gestión, o sea, que en realidad siempre se gestiona igual y acaba de la misma forma. Sensación, ya veremos si el tiempo nos dirá si es acertada o no, ¿no? De un sistema político, un sistema de gestión de gobierno que hace aguas por todas partes. O sea, el problema no es que haya redes clientelares en la TPA o que se externaliza a empresas amigas, ¿no? Le preguntábamos la semana pasada al consejero de Presidencia si había privatizado, porque privatizó el mensaje del Día de Asturias que grabó el presidente Javier Fernández. O sea, ¿cómo puede ser que uno de los momentos más importantes, claves, ¿no? Donde el presidente habla a Asturias, ¿no? En el Día de Asturias, y eso lo privatizan, ¿no? Y él venía a contarnos como muy contento, decía, solo nos costó 700 euros la privatización de ese servicio, ¿no? Lo que no contaba es que la empresa a la que le entregó eso tiene contratas por unos 700.000 euros en los últimos 4 años con la administración pública. O sea, que es reincidente habitual, ¿no? Que esto pasa. El problema no es que lo que pasa es una TPA, sino que es un modelo de gestión que se repite en el conjunto de las entidades públicas. O sea. Está gran parte externalizado, las condiciones de los trabajadores de las contratas son muy malas, incluso se juega con lo de siempre, con el miedo, con la temporalidad. Las licitaciones de todas estas empresas son de una manera muy supuestamente transparente, pero al final en la práctica es muy opaco, se lo llevan todas las mismas empresas y se conforma un conglomerado de lo que llamaron sector audiovisual totalmente dependiente del presupuesto público de la RTPA, muy clientelista. La tele que tiene algunos aspectos positivos, pero hay mucha mentira, y hay mucha ocultación, y hay mucha manipulación, y hay un empeño muy fuerte de ocultar cualquier voz crítica, y empezando por las internas. Ahora en estas elecciones de mayo pues entran nuevas formaciones políticas, Podemos, pero entonces también Ciudadanos y tal, y bueno, parece que hay un panorama político de renovación y hay una nueva representatividad en el Parlamento asturiano. Pues ya atisbamos que eso va a afectar lógicamente al Consejo de Administración. Y aprovechando esta cosa que dice de Podemos, de ser una herramienta en manos de la gente, pues nosotros, que ya veníamos reivindicando la necesidad de que los trabajadores de alguna manera tuviéramos voz en la gestión, a través, por ejemplo, de nuestra participación en el Consejo de Administración, pues pedimos que se utilice ese mecanismo de que algún partido ceda sus puestos o alguno para que los trabajadores y los trabajadores críticos, que en el caso de la TPA tenemos una legitimidad alabada por varias elecciones sindicales ya, pues tengamos voz.